Y esta es la segunda parte de mi charla con Eugenia, inmigrante y además psicóloga de inmigrantes. Si no viste la primera parte, te invito a verla aquí arriba. Y nos vemos de vuelta en un rato. Te hago una pregunta que alguna vez me anoté y nunca la hice. Pero me parece que dada tu profesión y demás, quiero ver qué pensás. Yo siento que cuando uno emigres o no, o te quedes en tu país, creo que en la vida uno tiene momentos maravillosos y momentos muy difíciles, ¿no? De superar, momentos duros. La pregunta que me hago es, si bien te va a pasar estando afuera o estando en tu país, el hecho de tener que superar momentos duros estando afuera, ¿te parece que duelen más por el hecho de estar en otro lado? ¿O Es muy solo? buena. Sí, es buenísima tu pregunta y lo trabajo mucho. Mm, Eh, Podés anestesiar el dolor. No sé si duele más. El dolor mm, es subjetivo y no hay un termómetro de dolores y no se comparan los dolores de las personas. Lo que yo sí vi en la clínica es que al estar afuera uno se puede hacer el tonto y puede meter el dolor debajo de la alfombra y no verlo, porque acá, o sea, estando afuera, no, tu otro no sabe por lo que estás viviendo, por lo que estás atravesando. Entonces vos podés seguir yendo al trabajo, charlando con tu vecino, haciendo tus cosas, y la mayoría de la sociedad no sabe qué es lo que te está pasando. Me imagino que te referís cuando está tu familia lejos, ¿verdad? Sí. Eh, entonces sí pasa mucho que la gente se hace como la gil, digamos la tonta, ¿m? Como mecanismo de defensa, es puro mecanismo de defensa, es inconsciente. Entonces pareciera que no duele. Pero mm, generalmente el bajón pasa cuando uno regresa al país de origen y se encuentra con esa situación que ha sido muy dolorosa, la que fuera, y ahí la sociedad hace un poco de espejo y te recuerda lo que pasó. mm. O lo trabaja la gente cuando le toca viajar, te dice, bueno, ahora me toca ir, me voy a encontrar con esto, cómo va a ser, qué pasará. A veces el estar en el lugar te hace dar cuenta de lo que ha pasado. Ujú. Y muchas veces, bueno, ahí se resignifica o se vive ese dolor que ha estado de alguna manera bajo una anestesia, ¿no? Eso sí, sí lo vi. Pero si duele más o Interesante. menos, es muy subjetivo, o sea, Está bien. Sí, sí, hace sentido. yo creo que duele igual. Me hablaste de México, me hablaste de Sevilla, me hablaste de Rumania un poco, pero el país en el que más estuviste y si estás es en Holanda, ¿no? O en Países Bajos. Sí, 7 años. sí, ¿Cómo es sí. vivir ahí? Es el país que más me costó. Al Interesante. final Ah, estuve en países con raíces latinas, mm, entonces no tenía mucha idea de lo que era estar en un país tan nórdico y hasta que vine acá y ahí me enteré de muchas cosas que pensaba que conocía sobre la cultura esta más individualista, calvinista. Sí, acá me costó un montón. A nivel clima me costó horrores. Si bien en Rumania es más extremo, es un clima continental. Acá el clima es muy gris, como sea en Inglaterra, bueno, en todos los países estos más nórdicos. Muy gris, oscuro, falta de sol, la gente vive muy para adentro. Siempre digo, se vive 6 meses del año, los otros 6 meses estamos invernando más o menos. wow. Bastante encerrado, cuesta, por lo menos a mí me ha costado un montón salir, hay un horario que te da mucha fiaca salir porque el país se deprime, literal. Eh, no se escucha ruido en la calle, vas a un bar y no hay, 10 de la noche no hay absolutamente nadie, entonces sí, esa parte sí me costó un montón. Y también es cultural. Y lo que bueno, y lo que hablamos todos, los que nos juntamos grupo de pares, qué sé yo, en verano el holandés es otro. Todos somos otros, porque hay sol, el cielo azul, da más ganas de vivir. Yo acá uso lámpara terapéutica, una lámpara, no sé si la conoces, pienso que sí, que da una luz. En invierno la uso, le pongo a mis hijos, tomo vitamina D, sí, trato de viajar al sol una vez al mes. Sí. Ajá. Aquí pasa eso también, Voy, parecido. Me imagino tu curva de clientes o de pacientes sí, y debe subir cada vez que empieza el frío y a oscurecer. sí, sí, es Al increíble, menos pero sí. mentalmente me parece que puede ser que sea así. Sí, sí sube. Em, Cerrás los ojos mentalmente o físicamente y estás sentada en aquel avión la primera vez que te fuiste de Argentina hacia Rumania, en ese caso. Si volvés a ese momento, ¿qué se te cruzaba por la cabeza? ¿Tenías miedo, ansiedad, duda? ¿Qué te pasaba por la cabeza? Sabes que no me acuerdo mucho y eso me pregunté bastantes veces. Sí, sí me acuerdo mucho. Antes de ir a Rumania hemos tenido una propuesta para ir a Rusia. Y de Wow. ese viaje sí me acuerdo. De ese sí me acuerdo un montón. Y te puedo comparar lo que creo que me acuerdo del segundo, del de Rumania. El de Rusia, viajé con migraña, de esta que me inhabilitan. Terrible. Ha sido un choque cultural espantoso. Detesté la experiencia y de hecho decidimos no a Rusia.
Y 3 meses más tarde surge la oferta a Rumania y ahí ya nos encantó porque era ya más conocido el lugar, más cerca de Europa, no más occidental. Sí, sí recuerdo antes de ir a Rumania que estudié un poco de rumano, tenía un libro, me empecé como a familiarizar con ciertas palabras, estaba con mucha ilusión, muchísima emoción. Eh, Me acuerdo llegar que me sorprendí porque la gente hablaba español, mucha gente hablaba y entendía el español, que también el taxista, o sea, me pareció todo muy amable, muy cálido y caótico también a lo que era Rumania en aquel entonces. Eso sí, sí me puedo acordar. Pero había mucha inconsciencia en cuanto a qué iba a ser. No era tan consciente. Luego, los siguientes destinos sí he ido pensando más, he sido más consciente de todo lo que implicaban los cambios. Y después con los chicos mucho más, porque al final uno es responsable de las cabecitas, ¿no? De las otras personitas que estás moviendo. Entonces se mueven muchísimas más cosas. Y de grande fui consciente de lo que yo dejaba y que también dejaba subjetividades que eran personas que tenían que duelar mi ausencia. Que cuando yo me fui la primera vez sobre todo, jamás lo había pensado. Sí. Tocaste un tema que Entonces, no sé si te querés meter o no, pero me hablaste de tus hijos. Y cuando hablo con gente que tiene hijos, sobre todo si nacieron en el extranjero, que en el caso tuyo no sé si fue así, pero creo estoy adivinando. em, ¿te preocupa el tema de la cultura o transmitirles lo que es la argentinidad, por así llamarlo? Ya que nacieron y viven en otros países. ¿Cómo lidias con ese tema si es que te interesa o te sí, a mí preocupa? no me preocupa para nada, sí me ocupo Mm. y soy consciente que es mío el problema, no de ellos. ¿Entendés? Ellos nacieron en España, su primera infancia la pasan en México, han sufrido mucho el desarraigo de México a Países Bajos, sobre todo el menor Mm. mío, que quería ser mexicano, ¿cómo puedo ser mexicano? En cuanto a la argentinidad, yo soy argentina, tomo mate y soy argentina al palo, como decimos, y amo mi país, y amo mi cultura, soy tucumanísima. No vengo de familia de inmigrantes como la mayoría de los argentinos, eh, somos tucumanos de hace años, todos. Ellos tomarán lo que les guste y harán su síntesis y se identificarán con la cultura que a ellos más les guste y se sientan cómodos. Sí los crío como hijos de argentinos, nacidos en España, primera infancia en México, se están ahora terminando de criar en Países Bajos. Bueno, y eso tiene un nombre en psicología que son chicos de la tercera cultura. Y ellos elegirán bueno, harán una síntesis de lo que a ellos les guste. Los míos se identifican como españoles argentinos. Ok. Sí. Pero sabemos nosotros los argentinos que no son argentinos porque nunca vivieron en Argentina, no saben ni Claro. sabrán quién es Mirta Legrand. Entonces, eh, pero a mí me encanta hacer estas preguntas en los mundiales, bueno, o si ellos el deporte, si tuvieras que jugar para alguna nación, ¿para quién jugarías? Siempre eligen Argentina al final, Esa es pero fácil, creo. En este momento al menos. siempre eligen Argentina, siempre sí, 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 pero se saben que no son argentinos. De hecho, mi hija mayor dice que ella no habla tucumano, que ellos Mm. hablan neutro español, hablan perfecto español, pero no tienen acento argentino ni mexicano en este momento tampoco. ¿Español tampoco? No, Wow, no, tienen bastante interesante. neutro, tienen neutro, o sea, hablaban bien mexicano cuando venimos para acá y se les fue Mm. y hablan bastante neutro. Hablan muy bien, escriben bien, Qué bueno. pero no me preocupa porque generalmente nosotros, los papás, somos los que duelamos eso de, uy, Sí. A mí no es que me preocupe, pero es algo que me llama la atención y me atrae desde el punto de vista de la curiosidad humana de cómo somos, no sé. Pero en mi caso puntual, mi hijo, nos fuimos a Argentina cuando tenía casi 3 años. Em, crean. entonces, la verdad es que no. Lo miro hoy y entre Nueva York y Seattle vivió de sus 25 años 17 en Estados Unidos. Y entonces, si me preguntás, yo creo que si lo ve alguien de afuera, por momentos diría que es muy argentino, pero la mayoría de las veces actúa más como gringo, como dirían allá, que como argentino. Es una mezcla extraña. Sucede eso, ¿no? Que se va como mimetizando o tomando cosas de esa cultura más que de donde Sí, viene uno, ¿no? Es así. sí, Es sí, parte sí, del sí. proceso, supongo. Es parte del proceso, sí. Yo sí pienso en lo personal que no hay que negarle la identidad, sobre todo el idioma, porque eso hace el vínculo con sus raíces, que estén donde estén, ¿no?
Porque sí vi personas que no les hablan el español porque se tiene que integrar rápido al país que los acoge y qué sé yo, pero al final los privan de los vínculos con sus raíces y nosotros no sabemos qué van a elegir ellos en su futuro, si se quieren vincular o no con los familiares, eso es un derecho de ellos. Y sí pienso personalmente que uno tiene que brindarles las herramientas para que ellos puedan el día de mañana saber de dónde vienen. Si es que eso les ocupa y les preocupa. Claro, me encanta lo que decís. Te doy quería darte un espacio libre, de nuevo, considerando que por más que no esté sponsoreado, trabajás con inmigrantes y demás. Si hubiera alguien que está mirando que es un potencial paciente o cliente, no sé cómo lo llamas, ¿se te ocurre algo? Yo creo que algunas personas, me pasó a mí, por ejemplo, de que tenía dudas de tendría que hacer terapia o no, tengo que hacer esto. Era más allá del tema de la inmigración, pero tenía muchas dudas de si hacerlo o no. ¿Se te ocurre algo? ¿Tenés ganas de decirle algún mensaje a alguien que puede estar mirando y pensando en hacer terapia o no? Bueno, si piensan, ¿por qué no? Digamos, si ya están pensando es porque algo les hace ruido, ¿sí? Hay algo que les está generando un poco de incomodidad. Yo soy psicóloga, yo soy re pro salud mental, entonces, ¿por qué no? Una paciente mía me dice, tengo que ir al service, como voy a dentista, que con ella nos vemos 2 o 3 veces al año. Ha sido paciente, ¿no? Porque es válido, un espacio de escucha y también de autoescucha. Y si está la inquietud, ¿por qué no? ¿Por qué no? Se puede hacer mucha prevención. Yo soy muy pro la prevención primaria en salud mental, sobre todo, y la información es prevención. Entonces, no necesariamente hay que meterse en un proceso psicoterapéutico, pero sí puede haber un acompañamiento, una psicoeducación, estas cosas que me estás preguntando. Bueno, Euge, por ejemplo, bueno, con mi hijo, no sé, ¿en qué idioma le hablo? Sí pasa un poco eso, ¿no? ¿Qué hago? ¿Está aprendiendo? ¿Se está educando? ¿Qué hacemos con los idiomas? O matrimonio bicultural, ¿qué idioma hablamos en la casa? ¿Cómo podemos hacer? Entonces, yo diría que sí, si está en la duda, no pierden nada consultando y buscando al profesional que les parezca que les va, porque hay tantos psicólogos ahora para elegir, tiene que haber una afinidad, sentirse cómodo. Y sí, si tiene que ver la problemática con algo que tenga que ver con la migración, sí recomiendo que busquen un profesional que haya migrado, que entienda un poco lo que es la nostalgia, el desarraigo, lo que son el manejo de pérdidas, cuáles son los síntomas del duelo migratorio, son miles, versus uno que no ha migrado. Si son problemas que tienen que ver con y que no te atraviesa la migración, bueno, da igual también. Pueden consultar con alguien que no necesariamente haya migrado. Te iba a preguntar eso, no sé si es muy complejo de responder, pero o si depende del profesional en particular, pero me estaba imaginando cuando contabas eso, ¿cuál será la diferencia entre trabajar con alguien que nunca emigró como profesional versus alguien que sí pasó por esa experiencia, ¿no? Me imagino que el otro lo puede entender desde el punto de vista racional y recomendar igual, pero las sensaciones son otras, tal vez. No sé, la verdad que no sé. Es una re buena pregunta. A ver, ¿cómo nos enseñan en la universidad nosotros? Uno puede atender a personas que han sido violadas, por ejemplo, o Claro. abusadas o alcohólicos. Se supone que sí estamos preparados para. Sin Ujú. embargo, ya sabemos también que funcionan mucho mejor los grupos terapéuticos, por ejemplo, de alcohólicos anónimos o grupos, digamos, de autoayuda que tengan que ver con una violación. ¿Por qué? Porque se genera ese espacio de empatía y de entendimiento que si uno no vive eso, en el paciente sobre todo pasa algo que no terminan de sentirse tan cómodos. Pero no quiere decir que uno no lo pueda hacer. Claro. Creo que incluso en la cabeza de uno, al menos en mi caso. Sobre todo está Creo que en en la la cabeza. cabeza de uno dice, bueno, esta persona al menos pasó por lo mismo. Aunque sea en otro Está país en- o en otro. exacto, está en la cabeza del paciente, del consultante. Sí, 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 re. La mayoría de mis pacientes hoy viven acá en Países Bajos Ujú. y casi todos te dicen, te elegí a vos versus una de Argentina o una que esté en España porque vos conocés, por ejemplo, lo que es el sistema de salud de Holanda. Entonces vos me vas a entender Claro. en esto. O vos conocés lo que son los holandeses, por ahí. Si tienen que criticar a los, por darte un ejemplo, ¿no? Si eso es lo que les preocupa, quieren que haya alguien que realmente los valide en eso que le está pasando, que entienda realmente qué quiere decir esto. Llegamos a la última pregunta, que es la misma de nuevo. La primera y la última son siempre las mismas, un poco como homenaje a los inmigrantes y de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. Y la pregunta es, de acuerdo a lo que vos sentís por dentro, ¿cómo definirías qué es ser un inmigrante para vos? El que es, te diría que ha ido cambiando en el tiempo, para mí. En un principio era aventura, aprendizaje, en un momento de mi vida ha sido dolor, vivir dividida,
En otro momento ha sido pérdida. En otro momento, hoy es más bien ganancia, aprendizaje. La constante, sí te puedo decir, es vivir dividido en dos mundos. O sea, es tener el corazón yo en lo personal lo tengo en dos lugares diferentes. Sí. Y es convivir con eso. Bueno, no tengo más preguntas, así que te agradezco mucho por tu tiempo. No, gracias a vos. Bueno, Eugenia, increíble. Muchas gracias por la charla, o por las dos charlas, debería decir, ya que hicimos 2 capítulos. Y a vos del otro lado no hace falta ni que te lo diga, me podría cruzar de brazos y que lo hagas solo, ¿no? Poneme un like, suscríbete al canal. Déjame tu comentario, ¿qué te pareció la charla? ¿Hubo alguna parte de la charla que te ayudó más o te tocó en particular? Déjamelo saber en los comentarios. Les mando un abrazo a todos y si tenés tiempo y ganas, hacete un té o un café y te veo en el próximo video.